¿Cómo entender la política en estos tiempos? Pareciera que la sociedad avanza a ritmos muy acelerados, mucho más incluso de lo que los propios partidos políticos tradicionales pueden procesar. Es por eso que cada vez es más común ver a personajes muy consolidados en la vida política de México cambiar de posiciones o incluso de partidos políticos. ¿Pero es eso signo de debilidad o, por el contrario, de ser sensible a nuevas exigencias de la sociedad? Es por eso que ahora tuve un encuentro con Erubiel Ávila. ¿Quién mejor para entender los cambiantes tiempos que vivimos? Él, que ha tenido una importante carrera política en el PRI, que incluso llegó a ser gobernador del Estado de México por ese partido, y que causó un enorme asombro al anunciar su apoyo a la candidatura de Claudia Sheinbaum hace tan solo unos días. Ahora, Erubiel Ávila y un grupo de importantes y destacados políticos integran el llamado Frente Progresista. ¿Es esto un acto de congruencia política o obedece a otros intereses? ¿Quién mejor que el propio Erubiel para este encuentro? Senador Erubiel Ávila, qué gusto que nos reciba aquí en el Senado de la República. Al contrario, Carlos, me da mucho gusto saludarte y sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Fíjate que me parece que estos son momentos del país, de la política, en los que necesitamos saber y entender por dónde van las cosas. Senador, tú fuiste gobernador del Estado de México, gobernador por el PRI del Estado de México, pero hoy no eres senador por el PRI. Ya no, ¿no? ¿Cómo es eso? Déjame empezar por ahí, si me lo permites. ¿Cómo sientes que ha evolucionado el tema de la política que hoy permite algo que hace poco era impensable? Que un exgobernador del PRI, que un senador del PRI, hoy esté desde otro punto aportando a la política. ¿Cómo se ha dado esto? Como sabemos, Carlos, la vida en general evoluciona, la política evoluciona, todo en el mundo es dinámico. Y pues en este caso, si bien fui gobernador de mi querido llamado Estado de México, en el que nací, que hoy está un poco maltrechón, ¿no? Pues bueno, hoy tenemos problemas de seguridad que nos han sorprendido, pero los ha habido siempre, sí, y hay que cerrar filas en ese tema por la gente, sobre todo, que es la que nos mueve. Fue una gran experiencia para mí. Hay que recordar que fui candidato para gobernador por el PRI, por Nueva Alianza y por el Partido Verde. Fue una coalición y goberné con los principios de estos tres partidos. Llegamos al Senado por la vía plurinominal. Es mi primer candidatura pluri. Ya llevaba 5 ganadas, 2 de diputado local, 2 de presidente municipal y la de gobernador. Ya nos tocaba ser plurinominales, hombre, porque pues nada más nos mandaban al campo de batalla, pero yo encantado. No, está bien porque hay muchos, en muchos sentidos, en muchas trincheras, que solo han sido pluris, sí, ¿no? Senadores, sí, diputados que tienen una... Y yo no estoy en contra de eso, aportan mucho, sí, pero sí. La experiencia de pedirle a la gente el apoyo debe ser algo distinto también. Lo digo con mucho respeto, Carlos, pero yo creo que la diferencia entre un legislador y otro es cuando te vas a campaña o no haces campaña. Claro. Te sensibiliza. La piel se te pone chinita cuando ves a la gente, cuando te platica sus necesidades, sus demandas, sus quejas, y cuando ve en ti la esperanza para poder salir adelante. Yo estoy de acuerdo, senador, pero por otro lado también debe ser una responsabilidad ética distinta, porque esa misma gente que tú me dices que de repente ves en campaña y ves sus necesidades, creen en ti, y en ese momento llega y te dicen, candidato, ayúdenos, ¿no? Y un candidato siempre dice, sí, los voy a ayudar. Pero no a todos se les puede ayudar. También hay una carga, ¿no? También quien va con el pueblo, con la gente, decirle, ayúdenme, voy a llegar a gobernador y ahí vamos a hacerlo juntos. También luego tiene que volver a verle a los ojos a esa gente. Sí, yo creo que el peor error que cometen los políticos, o que cometemos los políticos, es ofrecer algo y no cumplirlo el día de mañana. Por eso a veces la política y los políticos estamos muy devaluados, sí, por la falta de credibilidad. En mi caso, yo a la gente siempre viéndola a los ojos, siempre cuando hacía un compromiso, lo cumplía.
Y si no estaba a mi alcance, le decía derecho, a ver, mira, no se puede, compañera, paisana, qué sé yo, pero sí podemos arrancar a lo mejor con toda la escuela, pero empezamos con 3 aulas. No te garantizo toda la escuela, pues arrancamos con 3 aulas. Y el próximo año nos vemos otra vez. Pero la gente es noble, es generosa, Carlos, y cuando les hablas derecho, de frente, con la verdad, te creen y te apoyan. A la gente no se le miente, no se le debe mentir. Oye, eso es algo, te escucho, senador, y me parece algo como del pasado. Te lo digo con todo respeto porque tú me dices, es más fácil decirle a una persona que me está diciendo necesitamos educación para nuestros hijos, decir, mira, vamos por partes, te puedo dar 3 aulas de una escuela, vamos avanzando. Hoy con mucha ligereza se dice, mañana ponemos 30 universidades, ¿no? Y bueno, no sé si se ponen o con qué calidad se ponen. Tú me dices, hoy no se le puede mentir a la gente. Sí. Yo creo que nunca se le ha podido mentir a la gente, pero hoy pareciera que también la palabra de un político está devaluada. Tú lo decías hace un momento, de hecho hay un dicho por ahí, ¿no? Todos decimos, promesa de político, ¿no? Bueno, el político... Hasta pareces político. Hasta pareces político. Pero a ti, senador, te ha tocado también una transición en la... Llegaste al Senado de la República después de esto, después de haber estado en tu estado, de haber ido a pedir el voto, de haberlo gobernado. No se me ocurre un honor más grande que gobernar tu estado. Debe ser muy emocionante eso. Y llegas al Senado de la República como oposición. Eso ya es un cambio, por lo menos en la mentalidad de un PRI en el que yo crecí, que era, pues a ver, el PRI gobierna y se acabó, punto, ¿no? Y las cosas han cambiado. ¿Cómo percibes la salud, el estado de la democracia en este momento en nuestro país, que has estado desde un partido gobernante y muy hegemónico, ¿no? En su momento, a esta transición de llegar a ser oposición en la Cámara de Senadores? Rápidamente, hago una precisión. Sí. Coincido. Y cuando digo de que hoy no se le puede mentir a la gente, es ni hoy, ni ayer, ni antier, ni nunca, ni mañana, ni pasado. Es una expresión. Ese debe ser un pacto social muy claro entre la ciudadanía y quienes somos sus representantes. Pero agradezco la observación. Y pues sí, efectivamente, hoy la salud de la democracia la veo débil. Si hablamos en tiempos invernales, como que con un resfriado, con una gripa, y hay que cuidar esa gripa. Frío invernal, sí. Sí, porque si no, el día de mañana, pues ya la política o los políticos no van a tener credibilidad, definitivamente. Y hoy efectivamente llego al Senado como priista. Hoy soy un senador independiente. Pero si seguimos y observamos lo que pasa en el mundo, en los países democráticos, lo que ha pasado en México, a veces más que ver por un partido o seguir un partido, se sigue y se persigue un proyecto, un ideal o inclusive a la misma persona, producto de todos sus ideales y convicciones. Así es que el tema partidista a veces entra en un segundo plano e importa más la persona, lo que haga, lo que ofrezca y lo que ha hecho anteriormente. Al político hay que juzgarlo y hay que observarlo de hoy hacia atrás, efectivamente. Entonces, pues sí veo específicamente la salud de los partidos políticos en general deteriorada. Y pues de eso nos hemos encargado algunos políticos, porque si hay una mala imagen de X partido o partidos, es producto de la mala actuación de algunos militantes que en su momento han participado en X o Y partido. Pero fíjate qué interesante lo que nos comentas, porque yo también tengo la sensación de que, por ejemplo, en esta elección presidencial, en la del próximo año, la del 24, los partidos políticos, como marca, como membrete que aglutina propuestas, eso era lo que tradicionalmente era, siento que son totalmente irrelevantes, que se va a votar por 2 visiones de país, por 2 proyectos de país, y que ahí pueden sumarse distintos partidos, distintos membretes, pero hoy estamos hablando de 2 visiones de país que no encajan en un solo partido, y que por eso quizá las coaliciones y tiene que como que llegarse de mucho lado. Pero eso también supondría, senador,
que la sociedad en general, en términos de democracia, ha madurado y ha aprendido a distanciar los partidos de los personajes. ¿Tú crees que esté pasando eso? Sí, yo creo que hoy, reitero, la gente cada vez más observa, sigue y apoya al personaje, mujer u hombre, sus propuestas, las apoya o no, y apoya más a la persona que a los partidos o al partido o a la coalición correspondiente. Increíble, cosas que no veíamos. Como lo que decíamos al principio, la política es dinámica, Cambia. evoluciona, cambia en todo momento. ¿Quién iba a pensar que en Naucalpan, durante décadas, el PRI y el PAN se disputaban la alcaldía? Enfrentamientos, pues a veces hasta lamentablemente físicos, ideológicos. Muy sonados, claro. Y hoy una alianza, PAN, PRI, en Naucalpan, por ejemplo, en Tlalnepantla, en otros municipios. Esto es dinámico y esto evoluciona. Pero definitivamente yo soy creyente de que hoy se apoya más a la persona, al proyecto, que al partido político. Quizá un ejemplo claro de eso es el propio presidente, ¿no? López Obrador. Él es una marca política, no es Morena, en su momento fue PRD, lo que fuera. Hoy creo que en torno al personaje Andrés Manuel López Obrador, pues hay un enorme grupo de seguidores, de mexicanos, que no solo lo llevaron a la presidencia, sino que suponen que ese es el camino a seguir. La gran pregunta es, ¿y dónde están los personajes que equilibran esto? ¿Dónde, si no son los partidos, porque yo coincido con su visión, están devaluadones, ¿no? Porque pues al final el desgaste pasa factura, ¿no? Son muchos años en que los partidos se cerraron a la sociedad, solo los buscaban para el voto, ¿no? Bueno, ¿y dónde están los personajes? ¿Dónde están los grandes personajes del lado de la oposición que pueden equilibrar esto que hoy hemos vivido con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia? Con mucho gusto. Ahorita que decías que se les buscaba solamente en las elecciones, es una frase, es una expresión natural, constante de la gente. Cuando me acuerdo que se iba a campaña, es que a veces nos buscan nada más cuando necesitan de uno, cuando necesitan del voto, pero después ya ni se acuerdan de uno. Es una queja, es una expresión natural y de todos los partidos políticos y de todos los actores, porque llega a suceder. Así es que me llamó la atención la expresión, porque es casi lo que he escuchado en la calle o en las comunidades cuando se hace campaña territorial. ¿Dónde están esos actores? Es una gran pregunta y es necesario tener pesos y contrapesos en todo gobierno, Carlos. Coincido, es fundamental. Es muy importante también reflexionar que el priismo, y me incluyo en su momento, crecimos y nos formamos en el gobierno, en el poder. Así es. Y el priismo, seguramente podrás coincidir o no, tu auditorio, pero no ha sabido ser oposición, una oposición real. No recientemente y no en los últimos meses, en general. Partidos que crecieron siendo oposición y como que en su ADN, en sus genes, es el combatir, es el demandar y el ser oposición. Yo creo que el PRI tuvo muchas fortalezas, pero entre otras esa debilidad. Y un punto que quiero precisar, Carlos, si bien renuncié al PRI, lo dije en su momento, no renuncio a la gente buena que integra este partido. Las mujeres, los hombres, la que gestiona desayunos para la escuela, para la señora que consigue bancas para la iglesia y el catecismo de los niños, y que tiene una militancia tal vez priista o de otro partido. A este tipo de personas valiosas, a ellas no renuncio, las tengo en mi corazón y las tengo consideradas para proyectos futuros que podamos impulsar, porque tengo 54 años, Carlos, así que pues todavía ahí tenemos, creo, un poquito de pila, ganas, entusiasmo para poder seguir sirviendo a la gente. Hago un paréntesis, si me permites. Sí. Yo inicio en política haciendo mi servicio social como abogado
en el ayuntamiento de Ecatepec, apoyando a un síndico. Y desde entonces ya Ecatepec era el tercer municipio más poblado del país. Y llegaban las personas para gestionar que el descuento predial, que por un tema de cotidiano, pues, muy de la comunidad. Y me tocaba servir, hacer el bien desde mi modesta parte de servicio social. Ahí descubrí o encontré mi verdadera vocación. Yo no tengo familiares en la política, yo no pensaba estar en la política. Haciendo el bien o procurando hacer el bien es como me nace esta convicción. Por eso decía ahorita, tengo 54 años y no sé en qué trinchera vaya a estar el próximo año cuando termine de ser senador o termine esta función. Pero lo que sí sé es que la gente me mueve, sus causas me mueven y yo siento una gran satisfacción cuando puedo hacer el bien. Fíjate, senador, que me llama mucho la atención. Primero esto, que tú empiezas tu carrera política en un municipio, ayudando como abogado, como pasante, supongo, y ahí te encuentras con la gente y decides que tu vocación es la política. Lo primero que me llama la atención es que lo que me platicas, que no tienes un antecedente familiar de políticos, ¿no? Cosa que en el Estado de México estamos acostumbrados a las grandes dinastías de políticos, ¿no? Los Hang, y bueno, sabemos de los grupos Atlacomulco, ahora quién sabe qué grupos se estén formando. El Estado de México es muy de grupos políticos, ¿no? No debe haber sido fácil, supongo, irse incrustando en la política del Estado de México, que yo recuerdo que en su momento había como dos políticas muy difíciles de penetrar localmente. En los grandes tiempos del PRI, dime si esto es cierto o no. La del Estado de México, por su importancia económica, social, por la cercanía con la propia ciudad, y Veracruz. Eran como los dos bastiones en los que meterse era un problema. ¿Fue un problema? No, la respuesta es no, aunque sí te diría que los políticos o la mal llamada clase política en el Estado de México tiene su lugar especial y se cuece aparte. Sí. Tenemos formas, tenemos tradiciones, tenemos actitudes que yo creo que en su momento nos hicieron diferentes y yo creo que para bien, ¿eh? No lo digo yo, te platico testimonios de personas que de otros estados. Es que dicen, es que ustedes, los mexicanos, a veces son muy propios, muy tienen sus formados, propios, sus formas. Y pues, si así nos ven, qué bueno. Pero sí, efectivamente, con mucha humildad, la tradición política del Estado de México sí ha sido muy diferente en las últimas décadas. Hoy no sé qué vaya a pasar. Respeto a la gobernadora que entró en funciones. En su momento, cuando tomó posesión, lo hice público, estoy en sus órdenes. Le deseo que le vaya muy bien a la maestra Delfina Gómez, para que le vaya muy bien al Estado de México. El PRI tuvo sus oportunidades, el PRI hizo lo que tenía que hacer, que aportar. Ahora, pues dejemos que la gobernadora Delfina dé resultados e impulse una política para bien de los mexiquenses. A eso le apuesto. Pues eso lo apostamos todos, claro. En el momento que le vaya mal a la gobernadora, un estado tan importante, cualquier estado, pero el Estado de México no puede irle mal. Tengo mis dudas si le está yendo bien, de eso hablamos después. Pero bueno, esas son percepciones. Lo que sí quisiera retomar es lo que nos comentabas hace unos minutos. En el PRI hay gente buena, en el PRI hay sobre todo base social que ha creído en ese proyecto, o que aprendió a creer en ese proyecto y también supongo que con el tiempo aprendió a desencantarse de ese proyecto. Eso explica también que haya ido perdiendo votos. Pero hay algo que pareciera que no aprendió que los tiempos cambiaron, y me estoy refiriendo a las dirigencias del PRI. Pareciera que esas siguen comportándose un poco como si fueran el partido hegemónico de los años 70, 80, 90, ¿no? En los que lo que las cúpulas partidistas dicen es lo que el país va a asumir. Veo ese divorcio entre la realidad política y la dirigencia del PRI, el senador. Y quizá esto es lo que ha logrado esta distancia social. Percepciones. Lo que sí quisiera retomar es lo que nos comentabas hace unos minutos. En el PRI hay gente buena, en el PRI hay sobre todo base social que ha creído en ese proyecto,
o que aprendió a creer en ese proyecto y también supongo que con el tiempo aprendió a desencantarse de ese proyecto. Eso explica también que haya ido perdiendo votos. Pero hay algo que pareciera que no aprendió que los tiempos cambiaron, y me estoy refiriendo a las dirigencias del PRI. Pareciera que esas siguen comportándose un poco como si fueran el partido hegemónico de los años 70, 80, 90, ¿no? En los que lo que las cúpulas partidistas dicen es lo que el país va a asumir. Veo ese divorcio entre la realidad política y la dirigencia del PRI, el senador. Y quizá esto es lo que ha logrado esta distancia social. Fíjate que los priistas, al menos yo aprendí del priismo, que juega un papel muy importante la inclusión, la suma. Yo recuerdo en 1990 la planilla del ayuntamiento, pues iba un candidato a presidente municipal, pero el primer regidor era del grupo tal, el segundo regidor era del sector obrero, que tenía una base importante de sindicalizados, el tercer regidor o candidato a tercer regidor era del grupo de los campesinos que los representaban. Es decir, todos dije, esa es la fórmula. Tampoco era casual de que el PRI fuera hegemónico, claro, y que, sabía hacer política, sabía hacer política. Y cuando no hay inclusión, cuando, dice por ahí, el que se come solo el pastel se empacha. Y eso pues no puede ser, y eso fue lo que ocasionó y ha ocasionado pues la deserción de diferentes actores políticos del PRI por esa monopolización, dijera, de facultades, de designar candidatos y de faltar a ese principio básico que es la inclusión. Es fundamental. Es fundamental, y a mí me parece que el PRI no ha aprendido algo. Digo, para terminar de hablar del PRI y hablemos del futuro, pero me interesa mucho tu visión, porque al final pues, fuiste un actor importantísimo al interior de ese partido, y hoy entenderlo es también muy importante para entender el futuro político del país. Yo sí creo que no hay un futuro sin el PRI, pero creo que también, no sé si estés de acuerdo, senador, el PRI tiene que aprender a ser partido político. No es su origen ser un partido político. Lo fue, sí, en el membrete, pero sabemos que surgió para ordenar muchos otros fenómenos sociales y políticos, pero hoy es 2023, y el 2023 no es el origen del PRI. Hay algo que me preocupa mucho en el PRI y en cualquier otro ámbito de la política cuando hablamos de personajes. Cada vez veo más cerradas las puertas a nuevas generaciones, a jóvenes, para que se acerquen a la política y tener un relevo, no hoy ni mañana, cuando sea necesario, de una nueva generación en la clase política mexicana, si esto existe, o en los grupos políticos. No lo veo a los mismos de siempre discutir lo mismo de siempre, pero el país no, el país es distinto. Yo creo que los partidos políticos le han negado, o algunos, no puedo generalizar, le han negado la oportunidad a la juventud. Y a la gente también se cansa de que sean los mismos nombres y apellidos, o que ahora sea la esposa o el esposo, exacto, la hija, el hijo, el recomendado. Y aquellos que, tal vez como en su momento yo vi en la política una vocación y quieren oportunidades, pues se la cierran. Y por eso el desencanto de la política o de los políticos a muy corta edad, y por eso a veces el abstencionismo en los jóvenes, los primoelectores, porque dicen, no me veo representado, no me veo sirviendo, no veo cómo pueda tener una oportunidad de sumarme y servir a mi gente, servir a mi comunidad. Yo creo que es una falta, una llamada de atención en general a los partidos políticos y a quienes en su momento militamos en ellos, porque era nuestro deber formar, apoyar, dar la oportunidad a jóvenes. Yo especialmente a los jóvenes en mi estado, no es un informe de gobierno, yo lo sé, pero, pero este ejemplo puede explicar de cómo sí me la jugué con los jóvenes en su momento,
los mejores promedios de las universidades del Estado se iban a la Complutense de Madrid en España, se iban a escuelas a China, Japón, a Estados Unidos, a estudiar inglés en Estados Unidos y en Canadá. Jóvenes que me decían, oye, Erubiel, yo nunca me había subido a un avión. Y es la primera vez que voy a tener de subirme a un avión, y no solo eso, de poder estudiar y poder tener una experiencia cultural. Claro, fue insuficiente, pero siempre yo le he apostado a los jóvenes y creo que hay que apoyar siempre la juventud. Yo también lo creo, pero creo que además hay que incentivar a la juventud, o a una parte de la juventud, a que se dediquen a la política. Oye, ¿tú estás de acuerdo conmigo ahora que hemos hablado de varios dichos populares? Y cada vez es más común, o lo que nos repetían nuestras mamás, de a ver, en esta mesa no se habla de política ni de religión. Bueno, no sé de religión, pero creo que de política hay que hablar. Hay que decirle a las nuevas generaciones que los necesitamos, que traigan ideas nuevas, que haya una nueva generación que debata el país y que aporte al país. Yo pienso en países como Estados Unidos, senador. Pues ya es una gerontocracia, están gobernados por viejitos. No es que eso sea malo, pero es que cuando se alegran de que alguien llega a la Cámara de Representantes y dicen, ¡ay, qué bueno, eligieron a un joven! Pues ese joven tiene 62 años. Y ese joven de la política, no estamos en riesgo de que de repente nos pase esto y nuestras ideas, las ideas de los políticos en general, en conjunto, empiezan a envejecer frente a una sociedad que tiene nuevos impulsos y nuevas necesidades. Pues vamos para allá. Si no nos ponemos las pilas, legisladores, partidos políticos, la misma sociedad, vamos a terminar en lo que tú le llamas la gerontocracia política, y es un término muy, muy interesante. De ahí la necesidad de impulsar a los jóvenes, de apoyarlos. Hay jóvenes que quieren salir adelante. Yo creo que eso fue parte del éxito en el Estado cuando fui abanderado. Yo de chico me subía con mi papá a ayudarle en el camión que manejaba de transporte público, transporte urbano, y le ayudaba ahí a cobrar los pasajes. Subía el de los cacahuates, ya le cobraba los cacahuates, y estaba el asiento del conductor, y un ladito con un como botecito. Además estaba chico, te hablo a los 7 años, hombre. Yo lo hacía más para estar con mi papá, para convivir con él, pero finalmente pues ahí uno se va forjando. Después la familia puso un negocito de vidrios para camión, como estábamos en ese sector. Se vio esa oportunidad. Mi papá, mis hermanos, yo soy el más chico de la familia, empezamos a vender vidrios para los camiones, porque luego que había que pedradas o el parabrisas se quebraba, muy normal. Y yo sé, y cuando gustes, te invito, y traemos aquí un cristal inastillable. Se llama inastillable porque lleva vidrio arriba, lleva un plastiquito y luego vidrio. Hay que cortarlo por un lado, cortarlo del otro lado, meterle un metal para cortar ese plastiquito. Pero no solamente aprendí a cortar el vidrio, lo colocábamos en los camiones. Así que yo en ese momento pues nunca me imaginé que fuera a estar aquí en el Senado de la República, hombre, como senador, ¿no? Pero ¿cuántos jóvenes luchones que trabajan en panaderías, que trabajan en diferentes lugares, mesereando, merecen una oportunidad? Por eso, cuando te decía, Carlos, que tengo 54 años y creo que todavía tengo que aportar, es porque tengo deuda todavía con jóvenes, con la gente, y todavía le podemos ser útiles. El granito de arena que se pueda, el granito que se pueda aportar, ahí voy a estar. Y aclaro una cosa, porque me dicen, oye, Erubiel, ¿qué? ¿Te vas a reelegir? ¿Te vas de diputado? ¿Quieres estar en el gabinete? Yo quiero servir, yo no busco chamba, yo busco proyecto y busco la forma de hacer el bien a la gente. Ya veremos qué nos depara el destino. Fíjate que es curioso, senador, siempre que le pregunto a alguien con el que platico como tú, que es prominente en la política, le digo, ¿qué sigue? Yo no quiero nada, me dicen, yo solo quiero servir. Bueno, sí, todos queremos servir, pero algo debes querer. Vamos a hablar de futuro. No me digas qué quieres, o sea, porque yo no sé, porque además depende de muchas cosas, has hecho muchas cosas. Me queda claro también que una carrera política como la tuya cada vez ofrece más problemas.
a un grupo, a una dirigencia política, a un proyecto político. Y me refiero a que eres un problema porque si yo pudiera decidir, si estuviera en la cúpula que decidiera qué hacemos con el Rubiel, diría, pues es que ha sido todo, o sea, le falta ser presidente. Pero pues no, ha sido gobernador, ha sido... ¿Dónde lo ponemos? Y entiendo, no entiendo. Pero hablemos de futuro. Me queda claro también que una carrera política como la tuya cada vez ofrece más problemas a un grupo, a una dirigencia política, a un proyecto político. Y me refiero a que eres un problema porque si yo pudiera decidir, si estuviera en la cúpula que decidiera qué hacemos con el Rubiel, diría, pues es que ha sido todo, o sea, le falta ser presidente. Pero pues no, ha sido gobernador, ha sido... ¿Dónde lo ponemos? Y entiendo, no entiendo. Pero hablemos de futuro. Y empecemos por hablar de la elección del 24, ¿no? Tengo la sensación de que se ha creado un ruido innecesario, senador, en torno a esta elección. Siento muy estresada a la sociedad en conjunto de qué va a venir, ¿no? A final de cuentas, llevamos 5 años en los que diariamente se divide este país desde Palacio Nacional. Estamos viviendo una polarización social como nunca antes la habíamos vivido. Tú que has vivido tantas cosas en la política, me gustaría empezar por ahí. ¿Tú sientes que antes, en algún momento, se haya vivido desde el poder una polarización social tan profunda como la que hoy estamos viviendo? ¿O es solo una impresión mía? Yo siempre he sido y me he expresado a favor de la unidad, del trabajo en equipo, de la colaboración. Otra cosa que aprendí en la política y aprendí del PRI, a dialogar, a tender puentes, a construir consensos, a escuchar la verdad del otro, tenga o no razón, pero sí tiene derecho a ser escuchado. Claro. Así que todo lo que sea pro diálogo, todo lo que sea trabajo en equipo, yo siempre lo voy a apoyar porque históricamente se ha demostrado que cuando estamos más unidos o estamos unidos, podemos enfrentar las problemáticas que se nos presentan. Así que yo soy pro diálogo, pro construir consensos. Lo aprendí como presidente municipal, dialogando y consensuando con los regidores, por ejemplo. Lo aprendí cuando fui diputado local, construyendo consensos con mis pares en la Cámara local. Como gobernador, ni se diga, con tantas fuerzas políticas, sociales, el clero. Entonces, ese ADN, fíjate que sí lo tengo muy claro. Soy pro unidad, pro trabajo en equipo, pro hacer el bien, haciendo todos la parte que nos toca. Pero tú sientes que en este momento hay una unidad nacional en torno a algo. Yo lo siento muy dividido. Y ahorita menos, ya con 2 candidatas, y seguramente habrá tal vez en enero un candidato, candidata de MC, efectivamente. Pues sí, siempre yo creo que los momentos de esa escasez o ausencia de unidad es en las campañas presidenciales, donde de manera natural pues cada uno toma partido, literal. Pero pues hay que apostarle a que sean unas campañas, precampañas ahorita, luego campañas serias, en paz, en tranquilidad, como lo merece la gente, como lo merece la ciudadanía. Y después va a ser necesario, el próximo presidenta de la República tendrá que convocar a un gran pacto social de unidad y de trabajo en equipo. Fíjate que es interesante lo que dices, senador, porque a la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que llega avasallando, ¿no? O sea, una votación histórica, muchos supusimos que iba a llamar a ese pacto, a decir, a ver, con este liderazgo que hoy tengo, con este arrastre social que hoy me lleva a la presidencia, convoco un pacto nacional, a ver, se acabó la campaña, vamos a trabajar y a ponernos de acuerdo en aras de, con ese enorme liderazgo que tenía, sacar un nuevo proyecto de la nación. Pero me quedo con la duda. Nunca jamás se reunió con los presidentes de los partidos de oposición, porque con los de Morena y el Verde sí, pero con los de oposición no.
¿Por qué? ¿Cómo entender esta idea de ganar con tanta ventaja y utilizar esa ventaja para seguir dividiendo y no para unir? ¿Eso cómo podemos interpretarlo de cara al 24? Yo te lo puedo decir por experiencia propia personal. A mí me funcionó el trabajar en equipo. Desde mi llegada al Estado en su momento, convoqué a las diferentes asociaciones religiosas, la católica, los cristianos, evangélicos, mormones, entre otros. Dije, señores, a trabajar en equipo, unámonos, y teníamos reuniones constantemente. Me reunía con los coordinadores parlamentarios de los diferentes partidos en la Cámara local, con dirigentes de partidos políticos nacionales, con el sector empresarial. Es decir, siempre tendí la mano a todos los sectores, me hayan apoyado o no en su momento en campaña, eso ya no tenía ya nada que ver. ¿Y qué te decían? A los que habían sido duramente criticados o en aras de esta campaña que te lleva a la gubernatura, siempre hay roces. ¿Qué cara te ponían cuando les decías, ya, a ver, ya siéntense y vamos a dialogar, ¿no? Esto ya no es la campaña. Algunos sí se sorprendían, dijéramos, sí se quedaban sorprendidos, porque, pues bueno, después que había sido mi adversario y ahora literal nos sentemos a tomar un café, un té, a platicar, a vernos a los ojos, a darnos el tiempo que fuera necesario para salir adelante de la problemática, pues sí, algunos se sorprendían, pero ese es el camino, Carlos, sí o sí. Trabajamos en equipo, nos unimos, cerramos filas en torno a nuestro país. Y yo creo que ese es el reto del próximo titular del Ejecutivo, mujer u hombre, que nos va a representar en México. ¿Ves un riesgo en la próxima elección en la que no se dé este diálogo? No creo. Yo creo que el país y los gobernantes que vayan a estar a partir del 24 tienen claro que es necesario el diálogo. Y ahí es donde diferentes actores políticos debemos poner nuestro granito de arena para aportar a esa unidad. Seguramente seguiremos pensando diferente, se vale pensar diferente, pero sí unirnos en lo más importante, en lo que más nos preocupa y más nos ocupa, que es la gente, o es lo que nos debe mover a los políticos y a la política. Déjame, para ir cerrando estos minutos, gracias, senador. No, gracias a ti. Ahora sí hablar del futuro, ya no del futuro en abstracto, sino del futuro del senador Erubiel Ávila. Tú dices, yo estoy dispuesto a estar pues, donde haya que estar para aportar, ¿no? Y eso me parece muy loable. Pero a ver, para estar se necesita también pertenecer, y hoy tú eres un senador independiente. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay otro partido político? Entiendo por los motivos y las consecuencias de dejar el PRI, pero ¿no hay otro partido político en el que te veas colaborando? No lo descarto. Afortunada o desafortunadamente, la forma de llegar a un cargo de elección popular es a través de partidos políticos. Está la vía independiente que pues funcionó en su momento, pero es muy complicado. Ya hoy la veo que no funciona. Así es. Así que no descarto, Carlos, en enero, y te ofrezco platicar contigo. Muchas gracias. Poder integrarme a un partido político. ¿Por qué? ¿Cómo entender esta idea de ganar con tanta ventaja y utilizar esa ventaja para seguir dividiendo y no para unir? ¿Eso cómo podemos interpretarlo de cara al 24? Yo te lo puedo decir por experiencia propia personal. A mí me funcionó el trabajar en equipo. Desde mi llegada al Estado en su momento, convoqué a las diferentes asociaciones religiosas, la católica, los cristianos, evangélicos, mormones, entre otros. Dije, señores, a trabajar en equipo, unámonos, y teníamos reuniones constantemente.
Me reunía con los coordinadores parlamentarios de los diferentes partidos en la Cámara local, con dirigentes de partidos políticos nacionales, con el sector empresarial. Es decir, siempre tendí la mano a todos los sectores, me hayan apoyado o no en su momento en campaña, eso ya no tenía ya nada que ver. ¿Y qué te decían? A los que habían sido duramente criticados o en aras de esta campaña que te lleva a la gubernatura, siempre hay roces. ¿Qué cara te ponían cuando les decías, ya a ver, ya siéntense y vamos a dialogar, ¿no? Esto ya no es la campaña? Algunos sí se sorprendían, dijéramos, sí se quedaban sorprendidos, porque, pues bueno, después que había sido mi adversario y ahora literal nos sentemos a tomar un café, un té, a platicar, a vernos a los ojos, a darnos el tiempo que fuera necesario para salir adelante de la problemática, pues sí, algunos sorprendían, pero ese es el camino, Carlos, sí o sí. Trabajamos en equipo, nos unimos, cerramos filas en torno a nuestro país. Y yo creo que ese es el reto del próximo titular del Ejecutivo, mujer u hombre, que nos va a representar en México. ¿Ves un riesgo en la próxima elección en la que no se dé este diálogo? No creo. Yo creo que el país y los gobernantes que vayan a estar a partir del 24 tienen claro que es necesario el diálogo. Y ahí es donde diferentes actores políticos debemos poner nuestro granito de arena para aportar a esa unidad. Seguramente seguiremos pensando diferente, se vale pensar diferente, pero sí unirnos en lo más importante, en lo que más nos preocupa y más nos ocupa, que es la gente, o es lo que nos debe mover a los políticos y a la política. Déjame, para ir cerrando estos minutos, gracias, senador. No, gracias a ti. Ahora sí hablar del futuro, ya no del futuro en abstracto, sino del futuro del senador Erubiel Ávila. Tú dices, yo estoy dispuesto a estar pues, donde haya que estar para aportar, ¿no? Y eso me parece muy loable. Pero a ver, para estar se necesita también pertenecer, y hoy tú eres un senador independiente. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay otro partido político? Entiendo por los motivos y las consecuencias de dejar el PRI, pero ¿no hay otro partido político en el que te veas colaborando? No lo descarto. Afortunada o desafortunadamente, la forma de llegar a un cargo de elección popular es a través de partidos políticos. Está la vía independiente que pues funcionó en su momento, pero es muy complicado. Ya hoy la veo que no funciona. Así es. Así que no descarto, Carlos, en enero, y te ofrezco platicar contigo. Muchas gracias. Poder integrarme a un partido político o simpatizar con un partido político. Y pues hoy día, para acceder a un cargo de elección popular, que es una vía para poder servir y para poder construir el diálogo, se requiere la vía de los partidos políticos. La vía independiente ya la veo agotada, funcionó en su momento, hoy ya no la veo vigente, así que seguramente estaré militando o participando en algún partido político, pero lo voy a decidir a partir de enero. Año nuevo, vida nueva. Partido nuevo. Partido nuevo. Muy bien. Ideas nuevas. Me parece muy bien. ¿Y te ves dónde? Yo sé que es difícil futurear, pero ¿te gusta la vida legislativa? ¿Te gusta el Senado de la República? Sí. Mira, lo digo con la confianza y la transparencia. No siempre se pueden dar las cosas como uno piensa. Pero yo fui diputado local, fui presidente municipal, fui gobernador, fui senador. No he sido diputado federal. No descarto, y con transparencia lo digo, esa posibilidad, insisto, viendo al Congreso de la Unión como la oportunidad de poder servir y poder contribuir a la unidad y al trabajo en equipo que yo te vengo refiriendo. Pues así que ya veremos qué pasa. Estaremos muy pendientes. Por lo pronto, senador, te agradezco mucho estos minutos y además aquí sí el auditorio que nos da esta entrevista en momentos en los que tiene muchísima carga legislativa, están cerrando muchos temas,
y eso me hace que te agradezca doblemente tu tiempo y tu franqueza y tu transparencia para platicar. Senador, muchas gracias. Al contrario, Carlos, gracias por esta oportunidad. Al contrario, Saludos a muchas tu gracias. auditorio. Termina así mi encuentro con Erubiel Ávila. Sin lugar a dudas, un hombre cálido que tiene claros los pasos que debe seguir en su carrera política. Me quedo con la sensación de que son tiempos de cambio, y estos han llegado incluso hasta lo que hace poco era impensable, la plataforma política que cada quien había adoptado. ¿Será que cambian los escenarios antes que los planteamientos y hay que adecuarse a ello? Es por eso que tengo la certeza que pronto volveremos a encontrarnos, que en este camino hay más encuentros para nosotros.